Muchas personas te pueden recomendar un realtor, pero no todos tienen la experticia y la experiencia para acompañarte hasta que te den el crédito de la casa de tus sueños. Por eso, @Lilibet Morón Realty Property, con más de 25 años de experiencia en Georgia y la Florida para la compra y venta de esa casa de tus sueños. Así que ella te va a acompañar para que llenes todos los datos que necesita el banco, que a veces son tediosos, lentos, complicados, y por uno ser inmigrante no entiende mucho cómo es la cosa de los taxes, de los últimos taxes, entonces hay que ver esto. Y hay ciertos trucos y datos que ella los tiene para que así tú consigas ese apartamento o esa casa, o a lo mejor le entregues tu apartamento o casa y ella pueda venderlo y ubicarlo. Así que @Lilibet Morón Realty Property. Aquí te dejo el teléfono y llámala de mi parte ya. Ya estamos de regreso aquí en George al Aire, justamente dedicándoles este programa a las teorías conspirativas. Y tenemos ya en línea directamente desde Madrid a un gran amigo de la casa, además, periodista venezolano, escritor de libros como Los Brujos de Chávez, El Dictador y sus demonios. Él es un periodista de investigación y por eso lo invitamos para que formara parte de este programa y hablara sobre ciertas teorías ¿qué piensa él sobre eso? Con ustedes el señor David Placer. ¡Bravo! Bienvenido, David. Muchas gracias, George, por la invitación. Antes de empezar andaba como con un vacilón, una risa, ¿no? Así este grupo no se puede trabajar. Esto, una cosa seria. Que haya alegría hasta en los momentos más adversos. Eso es bueno. David, primero, ¿eres creyente de alguna teoría conspirativa? Bueno, fíjate, George, teorías conspirativas, hasta mi libro, Los Brujos de Chávez, era una teoría conspirativa antes de que pude confirmar que esos cuentos locos, esas teorías extrañas que mucha gente no se creía, efectivamente eran reales. ¿Cómo lo pude comprobar? Bueno, entrando al Palacio de Miraflores y sacando las fotos de la brujería en el Palacio Presidencial. Copérnico, Galileo Galilei, que decían que la Tierra era redonda en tiempos en los que todo el mundo decía que la Tierra era plana, eran dos grandes teóricos de la conspiración, es decir, formularon unas teorías que iban en la corriente contraria de las creencias de esa época. No solo porque una teoría nos parezca descabellada o alocada, creo yo, debemos ridiculizar de entrada a todo el que la profese. Lo que pasa es que las teorías conspirativas, las últimas teorías conspirativas que hemos escuchado, sobre todo en los últimos meses, en los últimos años, en los últimos 4 o 5 años, pues muchas de ellas no tienen ningún basamento, algunas y otras sí tienen una milimétrica base de realidad que ha sido distorsionada, torcida, completamente tergiversada, hasta dar teorías completamente falsas. ¿Por qué esto ocurre? Bueno, pues hoy día cualquiera puede, digamos, sacar la bandera de una teoría nueva, de sorprender a su público. Los tierraplanistas, ese movimiento que creen que la Tierra es plana y luego intentan descubrirlo, comprobarlo y se matan. Sí, parece cómico, parece irreal que eso ocurra, pero sí, hay y tiene muchos seguidores ese tema. Sí, por supuesto. Dentro del chavismo hay gente que tiene planes para contactar con los extraterrestres. Parece risible, ¿verdad? Parece un chiste, pero ellos creen en eso. El chavismo se está preparando para hacer contacto extraterrestre. Así es, de Miraflores a los ovnis que nos van a venir a hacer contacto algún día. Entonces... Pero así, o sea, y eso que estás diciendo, ¿circula en los medios altos del chavismo o esto es algo más de las bases? Bueno, fíjate, esa teoría me la explicó a mí Joel Acosta Chirino, que fue compañero de celda de Hugo Chávez después del golpe de Estado fallido del 4 de febrero del 92. Eran amigos íntimos, fue uno de los 4 líderes de ese golpe de Estado, y él me explicaba cómo ellos estaban diseñando, desde el movimiento, estaban diseñando, pues, además de los planes regionales, nacionales, internacionales, planes de gobierno interplanetario. Es decir, por eso que le dicen galáctico. A mí me causó... puede ser que por eso... O sea, el presidente galáctico, bueno, pues esto... No quiero mencionarla, pero hay una actriz muy conocida de los años 80 de telenovelas en Venezuela,
que también ella hacía contactos extraterrestres, y su marido también. Bueno, hay mucho, la farándula local es muy dada a creer este tipo de cosas. Era Miss, fue Miss. No, no fue Miss. No fue Miss. No me pongas en ese compromiso. Me tumbaste la candidata que tenía. Me tumbaste la candidata que tenía. Te la iba a decir, porque si la cosa era decirlo, vamos con todo. Pero no ocultaremos nada. Pero no fue Miss, era actriz de televisión. Era actriz de televisión muy conocida. Yo ya... no quiero, porque yo la entrevisté también para uno de mis libros y no quiero hacer mofa ni chiste No, por supuesto que no. de ella, pero sí. Pero se fue a la Gran Sabana. Agarrarse las manos. No, pero es que yo me voy a la Gran Sabana. Es una mujer de mecha. Me voy a la Gran Sabana y alguien se agarra las manos y aquí fue. Yo digo, saquen una botella de whisky porque vamos a recibir a los marcianos, pero con licor. Porque eso así de que, ajá, seco no. Bueno, entonces, lo que te comentaba es que no solo por ser teorías, digamos, fuera del cauce de la creencia normal, deben ser desechadas. Lo que pasa es que lo que hemos escuchado los últimos meses, lo del Pizzagate, por ejemplo, o que la vacuna de Bill Gates con el 5G nos va a adormecer a todos, nos va a dominar a la raza humana. Bueno, son teorías realmente sin ningún tipo de basamento. Y como digo, algunas sí tienen una milimétrica base de realidad. Por ejemplo, China fabricó el coronavirus para dominar la economía mundial. Lo hemos escuchado muchas veces, por supuesto, pero resulta, si nos vamos, hace justo un año, un poquito más de un año, si no recuerdo mal, fue el 15 de abril del año pasado, el Washington Post, es decir, estandarte de la institucionalidad de Estados Unidos, todos los premios de periodismo habidos y por haber ganados por los periodistas de ese diario, una institución del periodismo de la investigación, de la seriedad, de la credibilidad periodística, publicó que, según unos agentes de la CIA que viajaron a Wuhan, alertaron en el año 2015, si no recuerdo mal, o 2016, que el laboratorio del virus, de los coronavirus que se investigaban en Wuhan, no tenían la suficiente seguridad, bioseguridad, y podían escaparse. Ellos alertaban de ese peligro a Washington. Podían escaparse uno de estos virus y causar una desgracia tremenda. Bueno, a partir de ese cable, a partir de esa publicación, se generaron todo tipo de teorías que, bueno, que los chinos nos querían dominar, que crearon esto para destruir, para asesinar a millones de personas. Y bueno, fíjate tú, estaba leyendo esta semana, lo cierto es, no quiero abonar teorías conspirativas, no vine a esto, pero lo cierto es que la economía mundial china ha crecido 18% como nunca antes, a raíz del coronavirus. Claro, porque ellos fabrican las mascarillas, las EPIs, es decir, todo lo que el mundo necesitó durante la pandemia lo fabricaban ellos. Ellos pudieron controlar mucho más rápido el coronavirus que el resto de países avanzados y tomaron posición dominante de ese hecho. Y aprovecharon todo este tipo de cosas. Claro, todo este tipo de cosas, si tú las metes en una coctelera y te empiezas a inventar teorías con esas bases de realidad, pues abonan perfectamente estas teorías alocadas que hemos escuchado durante los últimos días, durante los últimos meses, y creo yo, a veces no son generadas por espontáneos, sino hay intereses, a veces políticos, ya lo hemos visto con el caso del Pizzagate, que quieren abonar estas teorías de la conspiración para, bueno, con fines evidentemente electorales. En tu segundo libro, yo leí el primero, el segundo no me lo he leído, te lo digo aquí ya. Públicamente. Pero somos muy amigos, quiero que sepa, bueno, la gente lo sabe, somos muy amigos. No, yo no he leído alguna cosa del libro, además conozco perfectamente la investigación que ha hecho David. La premisa del segundo libro es el tema de Maduro con todo lo que tiene que ver con Sai Baba, la India, su afición a como toda esta ola espiritual, religiosa con la India. Eso también en un momento dado en Venezuela se consideraba una teoría de conspiración. Había una fotografía, me acuerdo yo, que rodaba en esa época donde él estaba en el ashram de Sai Baba. Tú empezaste
esta investigación basado en esta teoría. Porque además, como conozco a David, quiero decirlo públicamente, yo sé que David se fue un mes a la India a investigar. No fue que a él le mandaron unos correos y él hizo un resumen, un parafraseo de unas entrevistas por Zoom. No, no, no. David se fue allí, viajó a la India y se instaló e investigó a conciencia y a profundidad el tema de Sai Baba. Tú empezaste este libro gracias a esa teoría. Sí, era una teoría, pero que ya tenía cierto aval. Es decir, no era una teoría sin base alguna. Estaba, como dijiste, esa fotografía famosa de Nicolás Maduro, muchísimo más joven, era el año 2005, junto con Cilia Flores, en el ashram de Sai Baba, además con su traductor en ese entonces, Oscar Dorta. Era muy fácilmente investigando toda esta corriente espiritual del chavismo que hace contacto con los espíritus, que invoca a May Santa, es decir, toda esa corriente del chavismo que existe y es la que tiene el poder ahora, la más crédula, la más supersticiosa, es la que manda en Miraflores, pues era muy fácil seguir la pista y reconstruir ese viaje que hizo Maduro al ashram, a Puttaparthi, al ashram de Sai Baba. ¿Cuántas veces viajó? Él viajó, que se sepa y públicamente, una sola vez. Una sola. Esa vez. Sí, esa vez. Luego hay otras teorías, pero de forma fehaciente, esa vez, curiosamente, se fue la luz. Así empiezo mi libro. Se fue la luz cuando el día que él llegó al ashram de Sai Baba, que también daría pie para cualquier tipo de teoría, cualquier tipo de teoría de la conspiración o de teoría más supersticiosa. Pero lo cierto es que Nicolás Maduro se creyó que Sai Baba, ese hombre que en vida decía ser Dios, un gurú de la India, admirado, seguido por millones de personas en todo el mundo, con el movimiento circular de su mano, él podía fabricar cadenas de oro, anillos de oro, vomitaba por su boca huevos de oro también de 18 quilates. Sí, que se llaman Lingan. Efectivamente, bueno, está muy... Sí, efectivamente. No, ¿qué tú crees? No, ¿qué te pasa? Yo sé de cosas, David, yo he leído. Lingan, y además de eso, con el movimiento de su mano, él materializaba una cierta ceniza. Sí, efectivamente. Entonces, esta ceniza sagrada, que bueno, ya sabes que en la India lo usan mucho para colocársela en la frente. Bueno, total que Nicolás Maduro junto con Cilia Flores y además iban algunos de los sobrinos, no sabemos si son los que están en Estados Unidos, nunca ese dato no lo pudimos precisar. Acudieron allí a Puttaparthi, tuvieron una sesión de media hora solos con Sai Baba y un grupo de colaboradores cercanos, y allí él le materializa entonces un anillo, y Nicolás Maduro se cree que le ha materializado un anillo, y bueno, a partir de ese momento, un hombre que realmente rige los destinos de hoy día, rige los destinos de la nación, y se cree que otro hombre con el movimiento circular de su mano va a crear un anillo de oro a la medida para él, pues bueno, sabemos que también es un presidente sumamente supersticioso, ingenuo y también, creo yo, caldo de cultivo para abonar y creerse todo este tipo de teorías. Pero sí, efectivamente, esta perfectamente pudo haber sido una teoría de la conspiración, y luego comprobamos finalmente cómo el círculo de Nicolás Maduro, el círculo de seguridad, embajadores, el propio Jorge Arreaza, es decir, eran todos devotos de Sai Baba, miembros de una misma secta que adoraban en vida a ese hombre que finalmente murió, y se ha abonado también muchísimas teorías alrededor de él, porque han sido asesinados personas en el ashram de Sai Baba. La gente comenta que incluso cadáveres en el río de Puttaparthi han aparecido, pero sí, efectivamente, yo fui allí y efectivamente se han asesinado a personas dentro del recinto sagrado de Sai Baba, se han descubierto oro, plata no declarada, es decir, ha sido un nido de corrupción ese órgano, esa pseudo religión, ese movimiento
espiritual que movió a tanta gente en su día y hoy menos. Sí, esa es otra de las teorías conspirativas que luego, haciendo un trabajo de investigación, se pueden corroborar fácilmente. Bueno, hasta los Beatles fueron para allá cuando en los 60, en los 70. Los Beatles estuvieron visitando a Saibaba. Hay un video de los Beatles, estaba George Harris, George Harrison. George Harrison soy yo. Hamilton. George Harrison, todos los Beatles, estaba Ringo, estaba Paul y estaba Lennon visitando a Saibaba cantándole. Estaban como una reunión. Y esa visita fue la que le dio enorme popularidad al movimiento. Total. Y también visitaron, si no recuerdo mal, un movimiento que fue muy popular en Venezuela, en Sabana Grande, en los años 80, que eran los Hare Krishna. No sé si tú recuerdas. Pero llenos de caramelos. No lo recuerdo. Yo me acuerdo de todo, David. Caramelos y pandereta. Y la mamá de una amiga mía dejó al marido y se fue de Hare Krishna. Efectivamente. Bueno, tenían una cosa aquí como se hacían unos hilos, se rapaban el coco y unas batas color melón. Bueno, pues ese movimiento que fue enorme, tremendamente popular también en su momento. La sede de ellos está en Bangalore, también muy cerca de Puttaparthi, de allí de la sede del epicentro de Saibaba. Sí, ellos han sido, los indios, ahí sí han tenido ese don de construir gurús, dioses, religiones, sectas, como lo queramos llamar, que han sido populares, muy populares en todo el mundo y que son una verdadera industria recaudatoria. De eso viven miles y miles de familias, pueblos, ciudades enteras, de esa devoción de la gente que va a esas localidades. Nos hemos desviado, pero bueno. No. Hay un documental, hay una docuserie que les voy a recomendar acá con David enfrente, que se llama Wild Wild Country. Está en Netflix, si no me equivoco. Está en Netflix, Wild Wild Country. Y es la vida de también pseudo deidad hindú que al final se hizo llamar Osho Sen. El escritor de tantos libros, creador de unas cartas de tarot, toda una tendencia religiosa, es como una filosofía de vida que este señor, yo leí en su momento en bachillerato libros de Osho Sen. Me acuerdo que me prestaron un libro que se llamaba algo así como El hombre joven y Osho Sen, algo así. Y yo lo leí, hablaba sobre que si uno estaba creciendo y no sé qué. Y recuerdo padres de amigos míos que tenían libros de Osho Sen. Y cuando vi el documental Wild Wild Country dije, ¿qué nos pasó? Porque claro, estamos en una era donde la información corre de una manera tan libre que vemos cosas que antes no sabíamos. Entonces, esta gente realmente, como dices tú, es una gran industria y crean sueños y hacen de estas personas unos semidioses en el plano terrenal, que al final el fanatismo es algo tremendo, pues, tremendo. Yo le recomiendo a toda la gente que nos está viendo, véanlo cuando puedan. Es importante. Es importante. ¿Qué te iba a decir? Con respecto, volviendo al tema dime, es que la comunicación está lenta, por eso es que hay que esperar. Sí, está un poco lenta. No, simplemente te iba a decir que son muy buenos construyendo los relatos casi bíblicos de esas figuras. Se construye muy bien los milagros desde que son niños, se construye artificialmente la figura de un Dios viviente y bueno, tienen esa capacidad, ese don de hacer que millones de personas lo sigan. Es un tema, yo creo, y a mí me interesó mucho, un tema tremendamente fascinante. Totalmente. En este momento, David vive en España hace muchos años ya. ¿Qué tienes, David? ¿20 años en España? Voy a cumplir 19. 19. Y miren que no habla de vosotros. Ni ha perdido el acento, tío. Es un venezolano toda hora. Eso creo, esa modalidad verbal creo que nunca la voy a adoptar. Adoptaré palabras, otro tipo de cosas. Claro, pero palabras sí, obviamente. Palabras sí. Y formas de hablar, eso se entiende. Lo que te quería comentar era, tú que vives ya hace tantos años en Europa, en España, y además te has dedicado a la investigación,
¿qué crees tú? ¿Cuál ha sido la teoría conspirativa que le ha hecho más daño al mercado o a Europa? O a España, que tú has conocido. Bueno, mira, teorías conspirativas ha habido muchísimas, pero yo recuerdo desde que yo trabajé, tú lo sabes, yo trabajé en un periódico en Cataluña. Barcelona. Cuando yo llegué a España, a mí me sorprendió mucho que había un movimiento, yo lo desconocía, yo venía de Venezuela, yo desconocía este movimiento antivacuna. Y pensaba cuando esto empezó a coger fuerza, cuando llegué año 2002, 2003, 2004, pensaba que era un movimiento de, bueno, de gente iletrada, de gente realmente con pocos estudios. No, me llegué a sorprender que era gente muy estudiada, muy educada, profesionales universitarios casi todos. Y de hecho, en el propio periódico donde yo trabajaba, había una periodista bastante reputada que decía que a sus hijos no los iba a vacunar. Entonces, por una serie de argumentos, los de siempre, que tienen mercurio, bueno, en fin, que son mucho más contraproducentes que los supuestos beneficios que adquieren. Entonces, este movimiento antivacuna ha hecho, George, que resurjan en Europa, seno del primer mundo, enfermedades que estaban completamente erradicadas. Porque, ¿qué pasa cuando un niño en una clase no se vacuna? No adquiere la enfermedad porque el resto de los 25, 26, 30 niños de su clase están vacunados, con lo cual ese niño nunca va a adquirir la enfermedad. Pero ya cuando son 10 los que no se vacunan, entonces ahí sí hay peligros de rebrote y es lo que está sucediendo en Europa. Esto, puesto hoy en el contexto que tenemos de el coronavirus y la pandemia que ya todos conocemos, pues se ha exponenciado. Esto ha crecido de forma exponencial y hemos visto, ayer mismo veíamos la entrevista que le hizo Jordi Évole, periodista español, a Miguel Bosé, que es un abanderado hoy día del movimiento antivacunas. Él en su día que pedía a rabiar a la industria farmacéutica que creara una vacuna contra el SIDA, pues hoy se ha convertido en un abanderado en contra de las vacunas, en contra del coronavirus, es un negacionista completo y lo escuchábamos ayer decir que todo era una mentira, que su madre no había muerto de coronavirus, que todo era una patraña de los grandes poderes, del grupo de los 4 ricos del foro de Davos, pero no lograba articular ninguna prueba, ni siquiera ningún hilo argumental más o menos sólido. Se ha ido nutriendo de fuentes que nunca ha mencionado, probablemente estas webs que corren con rumores sin contrastar, invenciones, medias realidades, etcétera. Y bueno, él dice que va sin mascarilla y que él no tiene ningún miedo porque todo es artificial. Es mentira que la gente esté muriendo. Y esto lo está diciendo, bueno, en una era en la que estamos hiperinformados, hiperconectados. Todos conocemos a alguien que le dio COVID, todos conocemos a alguien que ha muerto o se ha enfermado por COVID. Y me sorprende ver a alguien de esa categoría, como Miguel Bosé, negando lo que parece evidente. Lo hizo en prime time en Televisión Nacional ayer. Wow, esto es, yo sabía había oído lo de Miguel Bosé, a quien además admiro mucho como artista, pero una vez más, eso nos corrobora que porque tú seas un buen artista, porque tengas talento, porque seas una persona con un talento especial, que tengas la habilidad, la virtuosidad de destacarte frente al mundo entero por tu voz, por tu oído, no sé, por tu destreza deportiva, no significa que eres una persona que pueda tener en su momento el cerebro donde tiene que estar puesto, o sea, la cordura donde tiene que estar puesta. O sea, y es una pena porque al final de cuentas estas personalidades influyen muchísimo en la población, porque entonces el que admire el trabajo de Miguel Bosé, que nadie juzga, que es un artista en toda orden, pues entonces dirán, es que él tiene la razón, mira tú lo que está diciendo Miguel sobre las vacunas. Algo delicadísimo en este momento tan difícil que estamos atravesando en el mundo, sea que el virus se haya escapado de Juan, sea que el virus se lo zamparon en una sopa caliente, sea que lo que sea. En este momento lo que nosotros todos intentamos hacer es salvarnos
Después veremos si salió de un laboratorio, si el murciélago lo llevaba en la boca, si fue una culebra que picó un burro. Queremos salvarnos primero, luego entenderemos qué fue lo que pasó con el pasar del tiempo, porque es que es como decir, no, pero es que a mí que me demuestren que la viruela de verdad daña, para entonces ponerme la vacuna de la viruela. Así, así hemos llegado. Y cuando preguntabas, ¿cuál es el peor daño? Bueno, hoy lo estamos viendo en Madrid. Hace apenas una semana, la mitad de la población llamada a vacunarse no acudió a vacunarse por el miedo de que le diese un trombo con la vacuna de AstraZeneca. Entonces, eso está haciendo esos bulos que hay parte, ojo, con lo de AstraZeneca, hay parte de realidad. Es decir, es cierto que ha ocasionado unos trombos en un porcentaje muy pequeño, ínfimo, realmente insignificante. Pero todos estos bulos, junto con las redes sociales, junto con el temor colectivo, que no sabemos quién creó el coronavirus, nos estamos intoxicando con información que no es de calidad y que no es contrastada, pues ocasiona que la mitad de la población no se quiera vacunar. Entonces, está ocasionando realmente problemas gravísimos, insisto, en una sociedad muy culta, muy educada, muy preparada, pero que está siendo atacada por estos bulos, por esta información falsa, por estas teorías de la conspiración sin fundamento. Es increíble porque además tú sabes que yo siempre, antes, cuando la gente me venía con cuentos de historia, a mí siempre me pareció cuentos de camino. Las teorías de conspiración me parecen como cuentos de camino. Que es como, o sea, teoría de conspiración para mí, dos puntos, cuentos de camino. O sea, me parecen como cuentos urbanos, como estas historias urbanas. La Sayona, la Gritona, el Silbón, el otro. O sea, me parecen todas historias fantásticas, que la gente se inventa porque está aburrida. Y siempre me han parecido un poco como parte de la ignorancia colectiva. Yo no soy culto ni nada, o sea, yo no me estoy aquí tirándome de letrado, pero me ha parecido que, bueno, nace un poco de la necesidad de creer que tenemos la verdad en la mano, que hemos descubierto algo importante, que somos los nuevos sabios del mundo y que sabemos que había un grupo por allá haciendo algo malo y que nos vienen a perjudicar y no nos vamos a dejar. Sobre todo, George, que somos más listos que el resto, que estamos mejor informados que el resto, porque nosotros sí sabemos que hay una conspiración, que hay un grupo que nos está, una élite muy oscura, muy turbia, en el poder, que está conspirando para que todos muramos. Total, eso. Y creo que además este es el sentido del programa que le quería dar, que la gente entienda que ahora mismo hay tanta información que también se crea desinformación. O sea, antes era la lectura y los medios tradicionales. Y la gente con eso tenía un libro que te prestaban, un folleto que te pasaban, una fotocopia de un libro que te pasaban. Pero ahora es un mundo aparte, que es el 2.0, que como te puede dar información verificada, también te puede dar una información que te la ponen como que si esto es clase de universidad. Y te la plantean de una manera perfecta para que tú creas esto a pie juntilla y que obviamente empiezas tú a dudar de todo. Estamos en medio de una guerra. Y con ciertos datos reales, que eso es lo que le da cierto basamento, cierto fundamento a estas teorías de la conspiración. ¿Tú no te acuerdas cuando eras niño, nunca escuchaste sobre los aviones y los barcos en el Triángulo de las Bermudas y entonces que allí habían desaparecido gente en todo el barco y estaba la mesa servida con el café, con todo y desapareció todo el mundo, ¿no? Entonces, sí es cierto que se pudo haber generado, ¿no? Hay un tema de mayor siniestralidad en lo que es el Triángulo de las Bermudas, pero eso dio pie a un sinfín de teorías conspirativas, pero hoy tenemos las redes sociales que multiplican, magnifican y ese rumor, ya corre. Si antes corría rápido, hoy corre a la velocidad de la luz. Efectivamente. David, tengo que cortar porque ya me quieren lanzar la cámara por la cabeza. Como siempre, compartir contigo es increíble. Tenemos muchas cosas de que hablar. El tema puede durar 2 días y medio.
Gracias por atender la llamada. Mis mejores deseos en la venta de tus libros, que además les doy la recomendación. Los pueden encontrar ambos en Amazon. Los interesados en saber a profundidad lo que David ha escrito aquí y ha investigado. Y nada, nos estamos hablando. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias, George, por invitarme a tu programa. Encantado de estar contigo. Saludos a toda tu audiencia. Seguro. Un abrazo. Cuídate mucho. Bueno, ahí teníamos a David Placer directamente desde España. No me dejan trabajar. Me dicen cosas, se enseña. Yo lo único que le puedo decir es lo siguiente. Para concluir ya este tema, de verdad. Cuando uno dice, por ejemplo, me dijeron que va a subir el Bitcoin, por decirte, una noticia. La gente te pregunta, ¿de dónde sacas esa información? Y te lo cuestionan. No, mira, lo leí aquí en el Wall Street Journal, ¿no? Que salió, mira, está aquí en el Wall Street Journal, está la portada. Y te dicen, no, eso es mentira. Y te lo está diciendo un medio reconocido con una trayectoria de años y años y años y años. Pero viene cualquier hijo vecino y te dice, los chinos van a entrar por la costa oeste del país. Y los americanos no están preparados para recibir a los chinos que vienen a invadir. ¿De dónde viste eso? Me lo pasaron en internet. Y la gente dice, se le baja la atención y dice, estamos a la puerta de la guerra que viene. O sea, por lo menos verifique la información. De dónde sale la información y no caigamos en tantos cuentos de camino. Gracias por suscribirse al canal y por supuesto darle like, comentar, darle like a cada uno de los videos, que eso además nos hace que los videos estén siempre presentes para ustedes. Suscríbanse y denle la campanita para que les llegue la actualización de que acabamos de subir un programa nuevo. Los quiero mucho, nos vemos cada miércoles 6 p.m.